Y entonces ella impresionada, muy asustada, le dice, ¿por qué está pasando eso, Señor? Yo no sabía que los niños están acá en el infierno. También están, hay muchos niños. Pero ¿por qué están ellos aquí? Dice, oye, ¿por qué están aquí? Y entonces les dio la capacidad para que escucharan por qué estaban ellos. Ellos les reclamaban porque tú todos los días que teníamos que ir, los domingos teníamos que ir al templo, a la iglesia, porque tú no nos llevabas, porque tú nos llevabas al parque, nos llevabas a otro lado, en vez de ir a la iglesia. Nosotros te decíamos, y la mamá decía, no, ustedes no querían ir al templo, y era un pleito que tenían entre ellos. Si quiero ir, el otro no quiere ir, el otro sigue, y terminaban dándole lugar a ti. Esto vive. Y esto es real, hermano, y estos son testimonios para que edifique la iglesia. Y no cometamos esos errores tampoco nosotros. Porque nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios no te va a mandar al infierno así por los pecados de tu hijo. Si no quiso entender, tu hijo no te quiso perder, no te va a llamar a cuenta por eso, pero te va a preguntar cómo lo influiste, qué hiciste, qué le dijiste. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive, hermano? Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo. Tengan cuidado con su. ¿Cuántos de aquí quieren a sus hijos? No, dijo muy fuerte, no me entendió. ¿Cuántos de aquí quieren a sus hijos? ¿Cuántos lo están? Denle un aplauso a Dios porque es un regalo de Dios. Dios te dio un regalo. Tu hijo. Un regalo, es una herencia que el Señor te dio. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Veamos aquí en lo que leímos. Isaí. ¿Quién fue Isaí? Isaí fue padre de David. Su padre se llamó Obed y sus abuelos fueron Boaz y Ruth, la moabita. Ese fue Isaí. Este hombre, amado hermano, lo que usted leyó y yo leímos, este hombre parece que no conocía de Dios, pero sí conocía de Dios. ¿Sí conocía de Dios? Cuando viene el profeta mandado, enviado por Dios, oiga bien, enviado por Dios, a ungir a uno de los hijos de Isaí, según el texto, los textos que leí, dice que este hombre Isaí hizo pasar a todos sus hijos, 7 hizo pasar delante del profeta que los viera, para que ungiera a uno como el próximo rey de Israel. Isaí tenía 8 hijos, no 7. Y él solamente contaba 7. Y traía un menosprecio contra su hijo menor llamado David. Él no contaba a David. Era un joven ovejero. Y los hijos mayores de Isaí eran funcionarios, trabajadores, trabajaban con el rey Saúl. Y era un menosprecio que tenía, porque pasaron y desfilaron delante del profeta. Y este hombre se iba a atrever a sentarse a comer sin que su hijo menor estuviera. ¿Cuántos de aquí se han atrevido a sentarse a comer? Aleluya. ¿O se atreverían a sentarse a la mesa? Sí, tu hijo. ¿Quién? Nadie. Yo no creo. Hay padres que están pensando que estará comiendo a mi hijo. Y cómo está, aunque ya son grandes. ¿Esto vive? Hay padres, la madre principalmente se quita la comida de lo que le tocaba. Y le toca a él. ¿Esto vive? ¿Esto vive, hermano? Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Este hombre no le interesaba, era insensible. No le interesó, el profeta le tuvo que decir, no me voy a sentar si no mandas a traer a ese menor. No me interesa. Palabra no. Esto vive. Gloria al nombre de Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Ahí. No le interesaba oír nada de lo que dijera su hijo menor. ¿Sí, hermano? ¿Qué pasó en el campo?
¿Cómo has estado, hijo? Si se iba a 2 días de camino, hijo, cuídate mucho, hijo. ¿Cómo te has sentido, hijo? Hay peligro allá en el campo por la tierra. Pero no te interesó ir a tu hijo. No, no, hermano. Aquí hay evidencia que no le interesó platicar con su hijo. ¿Sabe dónde está? Hay muchos cristianos que todavía no saben dónde está su hijo. Cristo vive. Cristo vive. Y el dicho es verdadero, que tú lo conoces. La puerta para adentro, la puerta para afuera, quién sabe cómo. Cristo vive. ¿Quién sabe con quién se junta? ¿Cuáles son sus amistades? Gloria al nombre de Dios. Aleluya. No le interesaba platicar con su hijo, tener comunión con su hijo. Hijo, ¿qué te duele? ¿Qué puedo hacer por ti? Había un niño pequeño, esta historia real, hermano, un niño pequeño rebotaba su pelotita. Y su padre llegaba siempre cansado del trabajo. Y el periódico en la mano y su Biblia en blanco. Su Biblia en blanco. Y el niño le decía, papi, te quiero platicar contigo, papá. Quiero jugar pelota contigo. Quiero jugar pelota. Y el hombre, momento, ahorita estoy ocupado. Estoy ocupado, déjame descansando. Y tanto era el hermano el enfado que todos los días el niño le decía lo mismo. Déjame, papá, quiero jugar contigo, papá. Yo quiero que... Y un día ya tanto hermano de este niño viene corriendo y dice, papá, rápido, y le quise explicar que la pelota había caído en el pozo. Papá, por favor, ven, ya necesito que me ayude, ven. Ve que quítate de aquí, lo manda todo lo corrió. Su Biblia al lado, su periódico a un lado, lo más importante es el periódico. Y pasó el tiempo, hermano, y como no tenía interés y no tenía comunión con su hijo, no sabía dónde andaba su hijo. A las 5 horas porque necesitó comprar una soda, necesitaba una soda. Y así buscar al niño. Empezó a buscar a gritar y todo el patio y fue a echar manos porque yo quería el pozo. Y fue a tomar el pozo y estaba muerto su hijo. 5 horas tenía ya muerto el niño. Hazme un favor, hermano. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cada cuánto platicas con él? ¿Cristo vive? ¿Cristo vive, hermano? Aleluya. Aleluya. ¿Qué tanto sabes de él? Yo estoy seguro que hay padres hoy en día, amados hermanos, que están problemando más. Hay gente que tiene sus hijos con computadora dentro de la casa y no se han ido a asomar que lo que tiene la computadora dentro. Yo te lo aseguro. No estoy hablando de impíos, estoy hablando de cristianos. Y usted no es violarle su intimidad a ellos. No, mi chiquito, no. Yo tengo que ver qué es lo que tiene. ¿Esto mismo? Los grandes asesinatos en Estados Unidos, ¿por qué son? ¿Por qué así? Porque los padres descuidados han dejado que sus hijos metan tanta porquería en la internet, sus celulares están llenos de porquería del diablo. Tantas malas amistades y malas influencias que los llevan al infierno a sus hijos cuando mueren. ¿Cristo vive? Los jóvenes, amado hermano, el asiático de hace 5 años, ¿cómo me mató el asiático? Dijo que soy molé como Cristo. Que el Señor reprenda al diablo, mentiroso. Y sus padres dicen que en 15 días nunca se fueron a ver qué es lo que tenía en la computadora el joven. Porque si se hubieran asomado a ver qué es lo que tú tienes, a ver, aquí, yo te la compré, chiquito. Vete por acá, vete por acá. Vas a hacer tarea, ibas a meter con tu amigo, pero no vas a hacer todas tus boberías ahí. A ver qué tienes ahí. Ah, muy bien. Muy bien, chiquito. A ver, platica. Cristo vive. ¿Ya no me lo pediste para esto con el pueblo? Cristo vive. Cristo vive, hermano. Este joven, no, óigalo bien, nadie fue a checarle 15 días y tenía un arsenal dentro de su cuarto. A mí favor. Durmiendo con su hijo a un lado en la recámara, no se atrevieron a tomar lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se puede evitar el asesinato de tantas personas? El padre de estos 2 jóvenes terroristas. Si usted puede ver la noticia con atención, no te está pasando. Y todavía hablando de pasar, dijo, son inocentes. ¿Cómo que inocentes? Él es un padre que está mal programado y programó mal a sus hijos.
Cristo vive. Cristo vive, hermano. Aleluya. Tú tienes que revisar qué es lo que tiene en el teléfono tu hijo. Tu hijo. ¿Qué es lo que tiene en la computadora? Tu hijo. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa si hay algunas cosas que no deben tener? ¿Cómo que estoy hablando? Digo, revista pornográfica, la niña, cosas que no deben tener. Cristo vive. Ya voy a terminar. Esto no le gusta mucho. Pero no me interesa. Y yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Para que Cristo lo diga. Amén. Aleluya. Aleluya. Él aquí no sabía qué andaba haciendo allá. Su hijo David. Gracias a Dios que este muchacho era temeroso del Señor. Él andaba allá, Jehová es mi pastor. Estoy. Aleluya. No andaba de fiesta. Y andaba con sus amiguitos allá a ver qué vamos a hacer, qué más vamos a hacer. Cristo vive. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. No sabía nada. El descuido de Isaí no se dio cuenta que antes que ungieran a su hijo, ya le cantaba bien. Ya le cantaba bien. Y era hábil para el arpa. Dios lo usó para que fuera a asomarse al palacio donde él se iba a quedar a tocar para que se fuera el espíritu malo que Dios había puesto, había mandado en el rey Saúl. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios manda que un hijo pise un templo, es porque va a ser un niño, un joven, un hombre, una mujer consagrada para Dios. Hay palabras, hermano, él va a ser consagrado para Dios. Así trabaja Dios, hermanos, trae a tus hijos a la iglesia, porque serán grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, arrebatados al diablo y le arrebatarán almas. Al diablo lo glorificarán y exaltarán el nombre de Jesucristo. Así le hizo el Señor. Lo mandaba. ¿Dónde hay? Había muchos que tocaban el alma, pero dice, no, él te toca bonito. ¿Usted le está cuidando bien en estos lugares? Pero el Señor ya lo tenía. Y le enseñó muy bien. ¿Qué te toca? Este va a ser el lugar donde te voy a poner. Amén. Gloria a Dios. Pero Isaí no sabía nada de eso. No sabía que su hijo era hábil matando leones. No sabía. Su hijo mató león y mató otro. No creo que sea la alabanza. David estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocija. Él mató, dice, el oso y el león, hermano, usted se da cuenta de eso. Y no está diciendo que agarró un machete, un cuchillo, una lanza, con mi mano, se lo digo al rey Saúl. El rey Saúl lo desprecia. Lo desprecia también porque oye que su hermano Eliab se le grita, ¡ay, ovejero! ¿Vete dónde dejaste los ovejas? ¿Listo? Miren. Pero dice, yo he matado, dice, tu siervo ha matado otro y león. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estaban temblando por el gigante Goliat, estaban las tembladeras. Así que temblaban todos los que estaban ahí, ¿no? Y ese muchachito, no, león, no matar ese incircunciso. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahí no sabía eso. Allá un hombre que murió, su niño murió de un accidente, se ahogó con la maca, se dio vuelta. Pero es importante cuidar a tus hijos. Adolescente el muchachito, lleno de vida, muy inteligente el muchacho. Buena presencia el jovencito. Se agarró la maca y se dio vuelta como, no sé, se dio vueltas y vueltas. Y quedó su cuello atravesado así, se ahogó. Y su padre, gran calamidad es eso, hermano. Bueno, uno de tus hijos. Este hombre lloró muchísimo, hermano, y yo alcancé a escuchar esa palabra. Son buen muchachos, es verdad, fue un buen muchacho. Un buen muchacho. Pero él no sabía que su hijo era el campeón en ajedrez. No sabía. No sabía. Quizás él hacía menosprecio por otra cosa que no tenía habilidad para algunas otras en la escuela, no sé. Pero era un campeón.